Unos años antes de todo este drama, mi madre, a la que llamaré Victoria, me agredió y me demandó por $3 que había perdido. Después de que le gané en la corte, destrozó la casa que yo le estaba rentando. La desalojé y la interné en una clínica psiquiátrica por lo que había hecho. Yo soy dueña de una casa pequeña y mis padres siempre quisieron vivir en ella sin pagar renta. Mi padre, al que llamaré Carlos, ya se había jubilado, pero Victoria se negaba a trabajar. Después de algunas negociaciones, llegamos a un acuerdo, un contrato de arrendamiento en el que ellos pagarían $350 al mes. Este era el monto que yo necesitaba para cubrir los gastos de la casa, por lo que, en esencia, no ganaría ni un centavo. Hace poco, les informé a mis padres que la renta aumentaría $3 debido a un pequeño incremento en el costo del seguro. Victoria se volvió loca. Me gritó, me llamó una persona hambrienta de dinero, y me amenazó con arruinar el jardín. Incluso se abalanzó sobre mí y me agarró del pelo. Gritó que le debía esa casa, que no pagaría los $3 y que no podía desalojarla porque era su casa. Finalmente, logré que me soltara y le respondí a gritos que ella y Carlos figuraban como inquilinos en el contrato. Me di la vuelta para irme, pero ella corrió y me bloqueó la salida. «No voy a pagar», volvió a gritar. Ya estaba harta, así que la empujé físicamente para apartarla de mi camino y le dije que hablara con un abogado, porque si se negaban a pagar, los desalojaría. Salí de la casa y, más tarde, me enteré de que Victoria se estaba divorciando de Carlos porque él se había puesto de mi lado cuando ella le contó lo sucedido. Unos días después, me enteré de que Victoria, de hecho, había buscado a un abogado, insistiendo en que yo no tenía derecho a subir la renta y estaba decidida a pelear el aumento de $3 en la corte. La noticia me cayó como un balde de agua fría. No podía creer que mi propia madre estuviera dispuesta a llevar esto a un juicio por una cantidad tan insignificante. Se sentía irreal, pero en el fondo, supe que era solo otro intento de ejercer control, otro juego de poder para manipular las cosas a su gusto. El proceso judicial fue largo y agotador. Victoria no mostraba señales de ceder, convencida de que tenía derecho a la casa. Argumentaba que la propiedad le pertenecía y que tenía derecho a quedarse sin pagar más renta. Para ella, el contrato de arrendamiento firmado no significaba nada. Se dedicó a pintarse como la víctima, destacando cómo la había traicionado y que le debía todo después de todo lo que había hecho por mí a lo largo de los años. Dijo muchas cosas emotivas, pero ninguna se sostuvo frente al juez. La ley era clara, un contrato de arrendamiento es un contrato, y mis padres eran inquilinos. Yo tenía el derecho legal de subir la renta para cubrir los gastos, incluso si solo eran $3. Al final, el juez falló a mi favor. El caso fue desestimado y las afirmaciones de Victoria fueron rechazadas. Mi madre salió del tribunal en un silencio frío, su expresión era una mezcla de ira y humillación, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. No me dirigió la palabra, pero el silencio entre nosotras estaba cargado de tensión. Sentí que estaba conteniendo la respiración, esperando la próxima explosión, sabiendo que era solo cuestión de tiempo. Pasaron algunos días sin noticias de ella. Pensé que tal vez esto sería el final. Tal vez finalmente aceptaría que había perdido. Pero eso era solo una ilusión. Mi madre no era de las que se rendía fácilmente, especialmente cuando se trataba de tener el control. No pasó mucho tiempo antes de que la siguiente ola de drama me golpeara. Una tarde, recibí una llamada de uno de los vecinos. Me dijeron que Victoria había estado en el patio, arrancando plantas y destruyendo el jardín. Cuando llegué, el daño ya estaba hecho. El jardín, que una vez había sido un lugar de belleza y tranquilidad, estaba completamente destrozado. Las flores estaban arrancadas del suelo, las macetas rotas y los pequeños árboles que había cuidado con tanto esmero, arrancados de raíz. Parecía que había pasado un huracán. Me quedé allí por un largo rato, mirando la destrucción. No podía creer que mi madre hubiera llegado tan lejos. Su ira había alcanzado un punto en el que la razón ya no importaba. Ya no se trataba de los $3, se trataba de demostrar que ella tenía el control y que podía hacerme sentir el peso de su furia. Sabía lo mucho que el jardín significaba para mí, y destrozarlo era su forma de mostrarme que aún podía lastimarme, incluso si no podía ganarme en la corte. Una profunda sensación de traición me invadió. Esto no fue solo un momento de ira o una discusión acalorada. Fue algo deliberado.
Se había tomado el tiempo de venir a la casa para destruir algo que sabía que me importaba, todo porque no podía aceptar que yo le había pedido un pequeño aumento en la renta. No lograba entender cuán lejos había llegado, cuán profunda era su ira. Ahora me quedaba claro que no se detendría a menos que yo la detuviera. Esa noche, parada entre los restos de mi jardín, me di cuenta de que no me quedaba otra opción. Había estado posponiendo esto, esperando que las cosas mejoraran por sí solas, pero ahora era obvio que no lo harían. Tenía que desalojarlos. No podía permitir que mi madre se quedara en la casa ni un minuto más, no cuando era capaz de tal destrucción. La decisión fue difícil, pero sabía que era la única opción que me quedaba. Presenté la documentación de desalojo a la mañana siguiente. El proceso se sintió frío e impersonal, como si fuera la ruptura final de nuestro lazo, pero tenía que hacerlo. Mi madre me había empujado a este punto, y no había vuelta atrás. Cuando finalmente se le entregó el aviso de desalojo, la reacción de mi madre fue tan explosiva como lo esperaba. Vino a mi casa, golpeando la puerta y gritando que la había traicionado, que le debía la casa, y que nunca se iría. No abrí la puerta, no podía enfrentarla en ese estado. Llamé a la policía y ellos vinieron a sacarla de la propiedad. Mientras se la llevaban, gritó que me arrepentiría, que se aseguraría de que yo pagara por lo que había hecho. Sus palabras me dolieron, pero no reaccioné. Estaba demasiado cansada. Toda la situación me había agotado, y no podía seguir lidiando con su ira. Solo quería que todo terminara. El proceso judicial para el desalojo se prolongó, pero finalmente, el juez falló a mi favor una vez más. A mis padres se les dio 30 días para desocupar la casa. Sabía que Carlos obedecería, pero Victoria era otra historia. Se negó a irse tranquilamente. En los días previos a su partida, hizo que la casa fuera insoportable. Escribió mensajes de odio en las paredes, dejó basura por todas las habitaciones y continuó intentando intimidarme con llamadas telefónicas y amenazas. El día que finalmente se mudaron, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Carlos se fue sin decir mucho. Parecía destrozado, derrotado. Lo ayudé a encontrar un pequeño apartamento cerca, y aunque estaba agradecido, era evidente que el divorcio y la ruptura con Victoria le habían pasado factura. No era así como había imaginado su jubilación, y la culpa me pesaba, a pesar de que sabía que esta situación no era mi culpa. Después de que se fueron, la casa se sintió vacía y fría. Una vez había sido un lugar de confort, pero ahora era solo un recordatorio de todo lo que había salido mal. Pasé las siguientes semanas limpiando el desastre que habían dejado. Arreglé lo que pude, pero parte del daño era demasiado profundo para simplemente cubrirlo. Las palabras de odio garabateadas en las paredes habían dejado una marca, no solo en la casa, sino también en mí. Después de que mis padres se fueron, pasé semanas limpiando e intentando restaurar la casa a una especie de normalidad. Las palabras de odio que mi madre había garabateado en las paredes fueron lo primero que abordé. Las limpié y pinté encima, tratando de borrar la ira que se había incrustado en la casa. Cada habitación se sentía como un recordatorio de la batalla que había tenido lugar allí, pero sabía que no podía quedarme en el pasado para siempre. El jardín fue lo siguiente. Volví a plantar las flores que había arrancado, llené las macetas con tierra nueva y traté de devolver la paz que el espacio alguna vez me había dado. No se trataba solo de reparar el daño físico, era una forma de seguir adelante. Pero a pesar de mis esfuerzos, Victoria no había terminado de causar estragos. Aproximadamente un mes después del desalojo, recibí una llamada de la policía. Habían arrestado a mi madre por allanamiento de morada. Aparentemente, la habían visto merodeando por la propiedad a altas horas de la noche, mirando por las ventanas y caminando por el jardín. Un vecino había llamado a la policía, preocupado por su comportamiento errático. No me sorprendió cuando recibí la llamada. Su ira siempre la había hecho impredecible, pero la idea de ella acechando la casa por la noche me inquietó. Pensé en sus amenazas, la forma en que había gritado que nunca se desharía de mí, y todo tuvo sentido. No podía dejarlo ir. La policía me dijo que la habían recogido y llevado para interrogarla. No la retuvieron por mucho tiempo, solo unas horas, pero el incidente me hizo darme cuenta de que su estado mental podría ser peor de lo que pensaba. Nunca antes había sido así, al menos no hasta este punto. Su ira siempre había sido intensa, pero no había visto este nivel de obsesión e inestabilidad.
No mucho después del incidente de allanamiento, comencé a notar otras señales de que algo andaba mal. Carlos, que había estado bastante callado desde el desalojo, me confió que Victoria estaba actuando de manera cada vez más errática. Mencionó que había comenzado a perder el contacto con la realidad, obsesionada con la casa, conmigo y con la forma en que su vida se había desmoronado. Dijo que estaba convencida de que yo quería hacerle daño, que estaba conspirando contra ella. Él no sabía qué hacer y, por primera vez, vi miedo en sus ojos cuando hablaba de ella. Luego, una noche, recibí otra llamada. Esta vez fue de mi tía, a la que llamaré Carmen. Me dijo que Victoria había sido internada en una clínica psiquiátrica. Después de su arresto por allanamiento, su comportamiento había continuado empeorando y había comenzado a atacar a cualquiera que intentara ayudarla. Mi tía la había llevado al hospital después de un ataque de ira particularmente violento, y decidieron internarla para una evaluación más profunda. Según la tía Carmen, Victoria estaba completamente insensible, alternando entre la ira y una profunda depresión. Estaba convencida de que todos estaban en su contra y se había convertido en un peligro no solo para sí misma, sino también para quienes la rodeaban. Escuchar que mi madre estaba en un hospital psiquiátrico me llenó de una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí se sintió culpable, como si de alguna manera la hubiera empujado a este punto, aunque sabía que no era cierto. Otra parte de mí sintió alivio, sabiendo que al menos estaba en un lugar seguro donde no podía seguir haciéndose daño a sí misma o a los demás. Fue extraño pensar en mi madre en un lugar así. Siempre había sido tan fuerte y controladora. La idea de que estuviera indefensa en un hospital se sintió surrealista. Pasaron algunas semanas y Carlos y yo nos mantuvimos en contacto, tratando de apoyarnos mutuamente a través de las consecuencias de todo lo que había sucedido. Él la visitaba en el hospital, pero yo no iba. No podía obligarme a verla así. Todavía no. Necesitaba tiempo para procesar todo, para aceptar el hecho de que mi madre se había descontrolado tanto. Entonces, un día, recibí otra llamada. Esta vez fue del hospital. Mi madre había sido dada de alta. Dijeron que, aunque no estaba completamente estable, había mostrado suficiente mejoría para ser liberada. No sabía qué pensar. Por un lado, me alegraba que estuviera mejor, pero por el otro, me preocupaba que fuera demasiado pronto. No estaba lista para lidiar con ella de nuevo, no estaba lista para lo que vendría. Después de su liberación, mi madre se mudó a un pequeño apartamento cerca de la casa de la tía Carmen. No la visité, pero mi tía me dijo que estaba tratando de reconstruir su vida. Estaba viendo a un terapeuta regularmente y tomaba medicamentos para ayudar a manejar su ira y paranoia. Era un proceso lento, y aunque no era la de antes, al menos estaba haciendo progresos. Pasaron unos meses y la vida se estableció en una extraña normalidad. Pasaba mis días trabajando en la casa, continuando reconstruyendo las partes de ella que habían sido dañadas, tanto física como emocionalmente. Carlos y yo nos veíamos regularmente, pero mi madre seguía siendo una figura distante en mi vida. No estaba segura de si alguna vez estaría lista para reconectar con ella. Las heridas aún estaban demasiado frescas, pero una noche, recibí una llamada que lo cambió todo. Mi madre había sido arrestada de nuevo. Esta vez no fue por allanamiento de morada. Había regresado a la casa, había entrado por una de las ventanas y había comenzado a destrozar el jardín una vez más. Los vecinos habían llamado a la policía y cuando llegaron, la encontraron en medio del patio, gritando y arrancando plantas, tal como la vez anterior. Se la llevaron esposada, y supe que esta vez, las cosas habían ido demasiado lejos. Al día siguiente, fui a la estación de policía para averiguar qué estaba pasando. Me dijeron que mi madre había sido acusada de vandalismo y allanamiento de morada, y que estaba siendo retenida para una evaluación psiquiátrica. Esta vez no se trataba solo de la casa, la renta o el aumento de $3. Se trataba de su salud mental, del hecho de que había perdido el control de sí misma y de sus acciones. El proceso judicial por su cargo de vandalismo duró varios meses, pero al final, el juez dictaminó que necesitaba ser internada en una clínica psiquiátrica de largo plazo. Esta vez no fue solo una estancia temporal. Fue una solución más permanente. Los médicos habían determinado que su estado mental era demasiado inestable para que viviera sola y que era un peligro no solo para sí misma, sino también para los demás.
Escuchar que mi madre sería internada trajo una sensación de finalidad a todo lo que había sucedido. Fue desgarrador de alguna manera, pero también fue un alivio. Sabía que estaba en el lugar correcto ahora, donde podría obtener la ayuda que necesitaba. Pero al mismo tiempo, sentí que el último hilo que nos conectaba se había cortado. Ya no era la misma persona, y no estaba segura de si alguna vez lo sería de nuevo. En los meses posteriores a su internamiento, me concentré en reconstruir mi vida. Carlos continuó viviendo cerca y nos acercamos con el tiempo. Ambos cargamos con el peso de lo que había sucedido con mi madre, pero no hablábamos mucho de eso. Era un entendimiento tácito entre nosotros de que ese capítulo de nuestras vidas había terminado y teníamos que seguir adelante. La casa, que alguna vez estuvo llena de tanta tensión e ira, finalmente se convirtió en un lugar de paz nuevamente. Había replantado el jardín por segunda vez, y las flores florecían más brillantes que nunca. La casa se sentía como mía otra vez. Ya no estaba perseguida por los recuerdos del pasado. En cuanto a mi madre, recibía noticias de mi tía de vez en cuando. Estaba tan bien como se podía esperar en la clínica psiquiátrica, pero no la visité. No estaba lista para enfrentarla, y no estaba segura de si alguna vez lo estaría. La distancia entre nosotras se había vuelto demasiado grande, y aunque esperaba que ella encontrara algo de paz en su propia vida, yo tenía que concentrarme en encontrarla en la mía.